Claro, porque estamos de alguna manera todos pensando en qué nos produjo daños o cierto arruine del espíritu, esta pandemia, a esto me estoy refiriendo, ¿no? Pero me parece que nos estamos pensando de forma individual. Es difícil que nos pensemos en forma colectiva. Nosotros, específicamente los argentinos, siempre estamos tirando más o menos cada uno para su molino. Entonces nos resulta complejo pensar qué nos pasa, porque no puedo decir qué nos pasó, qué nos pasa con esta pandemia, con las cuarentenas, con los aislamientos, qué nos pasa como sociedad, en qué nos transforma, si es que nos transforma. Pero para esto lo voy a llamar a Daniel Feinstein, que es el único que me puede esclarecer este pobre melón que tengo. Daniel, ¿está por ahí? Estoy por aquí, qué buen día. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo ves este tema de las posibles secuelas que deja una pandemia como esta? En la sociedad, digo, ¿no? Sí, yo te diría que con algún dejo de tristeza, ¿sí? Porque sobre todo en lo que hace a gran parte de las sociedades occidentales, y mencionabas Argentina, ¿no? En el sentido creo que lo introducías muy bien, ¿no? Que cualquier crisis, cualquier catástrofe te pone contra los ojos con, bueno, qué es lo que sos capaz o qué es lo que no sos capaz. Sí, claro. Y creo que fue muy fuerte. Esto vos decías, cada uno se las trata de arreglar por sí mismo, ¿no? Yo veía como una respuesta muy corporativa, que terminó siendo totalmente contraproducente, totalmente negativa en los efectos que generó, ¿no? Vos fíjate que aquellas sociedades que pudieron tener una respuesta muy firme y muy temprana con respecto a la pandemia, a nosotros nos cuesta creerlo, pero ya casi que se olvidaron. ¿Sí? Esto ya pasó, digo, Vietnam, China, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia. Pasó. O sea, pudieron ponerse firmes, pudieron llegar a una situación de COVID cero o prácticamente cero, y están en otra cosa, y están en la pospandemia. Sí. Y a nosotros nos pasó lo contrario, ¿no? O sea, seguimos por no poder ponernos con seriedad a terminar con esta situación. La seguimos conviviendo con todo lo que eso genera, no solo en términos de contagio, de muerte, sino lo que vos decías, en términos de una situación que parece que no termina nunca y que nos genera pérdidas y pérdidas. Ahora, vos lo ponés como si fuese la voluntad de alguien o alguienes no terminar con la pandemia. Esa parte no me queda clara. Vos decís, ¿hay un accionar equivocado en un gobierno o cosa por el estilo, de manera tal de que no le hemos podido poner un punto final a la pandemia? ¿O la pandemia es algo medio, ¿cómo decirte?, independiente de nuestras voluntades? No es independiente, porque este virus no vive mucho. Ajá. Entonces, yo no lo pondría solo porque es una forma de desresponsabilizarse, ponerlo solo en el gobierno. Hay cuestiones de gobierno que hay que revisar, digamos, sin duda hay cuestiones de gobierno, pero también hay cuestiones de respuesta social, porque lo que muchos sentían, y quizás era cierto en mayo o en junio, que fue como el momento clave en Argentina, ¿no? En cada lugar fue en otro momento, muchos sentían que no se podía hacer lo que había que hacer. Lo que había que hacer era que nosotros habíamos logrado controlar la pandemia muy rápido en todo el país, en el 85% del territorio nacional, ahí donde estás vos, digamos, en todos lados. Incluso era exagerado seguir sosteniendo medidas de restricción cuando realmente en 20 de 25 días había logrado que prácticamente no hubiera ningún caso. Y nos habían quedado 3 lugares, Río Negro, Chaco y sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que muchos países hicieron fue aislar esas zonas hasta lograr terminar con el virus en ese lugar también, y después arrancar con la pospandemia, digamos. Nosotros no fuimos capaces de eso. Lo que pasa es que la sensación es que no fue solo el gobierno, sino que cuando yo hablaba esos días con distintos asesores políticos, con la visión de los encuestadores, era que no se puede, que había una rebelión social y que la gente no iba a tolerar un minuto más de cuidado, cuando por ahí eran
10, 15, 20 días más, ¿no? Sí, entonces me parece que sí depende de nosotros, es lo que muestra, bueno, hay un informe que salió esta semana de la Organización Mundial de la Salud muy interesante, casi te diría con la misma tristeza, ¿no? Diciendo, bueno, estaban al alcance de la mano las posibilidades de frenar esto que se sabía que podía pasar y por lo menos más de medio mundo no fue capaz de hacerlo, ¿no? Ahora, vos nombraste algunos países que pudieron recién. De cualquier manera me sonaba a que son países pequeños y manejables. ¿Nuestro país es pequeño y manejable? Más o menos, te diría que muchos de los países, o sea, uno de los países que lo controló es el país con mayor población del mundo, que es China. Ajá. No es ni pequeño ni manejable. No, es un monstruo. Vietnam tampoco, digo, sí. Qué sé yo. Es cierto que Australia está más aislada, pero para el caso, nosotros estamos bastante aislados, no somos una isla, pero no tenemos un nivel de flujo, tenemos un solo lugar por el que entra todo el mundo. Eso solo hubiese sido una respuesta muy interesante y que no se hizo. Nosotros, la gente nos entra, el 95% de la gente entra por Ezeiza, digamos, el 90%. Después tenemos una frontera porosa, pero no tan complicada. Básicamente la gente, sobre todo de las zonas donde había virus en ese momento, ahora no porque tenemos un desastre en Brasil o en Paraguay, pero... o en Chile, qué sé yo, pero en el primer momento la verdad que el ingreso era básicamente por Ezeiza. Es interesante lo que decís porque para mí es, no te digo que sea una revelación, pero nunca estuve cerca del pensamiento de, mirá, estuvimos muy cerquita de poder solucionarlo y no lo hicimos, porque en realidad los medios de comunicación se dividen de un lado y del otro de la grieta. Entonces, para la oposición, el gobierno hizo todo mal, todo el tiempo, que las vacunas, está todo mal. Y desde el lado de los, digamos, que apoyan el gobierno, siempre hay una especie de mirada aquiescente, pero no he escuchado nunca esto de que estuvimos muy cerca. Totalmente de acuerdo, Quique, porque esta destrucción del periodismo, de alguna manera, también. Coincido. Impidió, coincido totalmente con lo que decís, y entonces esas dos visiones polares impiden ver un análisis más matizado y necesario de lo que ocurrió, porque eso de que estuvimos a punto no lo puede decir la oposición, los medios de oposición, porque son los que siempre boicotearon esa posibilidad de que lo lográramos, pero tampoco lo puede terminar de decir los medios más aquiescentes o más oficialistas, porque en verdad de alguna manera fue resultado del error de las políticas implementadas en determinado momento. Entonces, como no lo pueden decir ninguno de los dos, no aparece, y justamente como balance es lo más triste, porque parte de lo que me apenaba era que en los países más claramente negacionistas, te diría Estados Unidos, Brasil, Suecia, como un trío del peor desempeño con la pandemia, como fueron tan directamente negacionistas, ha tenido en la sociedad un impacto muy fuerte. A Trump le ha costado la reelección, a Bolsonaro este desastre sin duda que le va a costar también electoralmente. Yo te diría que tiene muy pocas posibilidades de poder imponerse en el 2022. Y en Suecia hay más dudas, pero ha caído mucho el apoyo a la socialdemocracia sueca. Entonces, ese negacionismo tan directo ha tenido consecuencia que la población ha reaccionado contra esas políticas, mientras que a nosotros nos pasó una cosa rara, donde hubo una cantidad de errores, pero más por hacer seguidismo de la población que por la convicción gubernamental. Y entonces aparece un discurso de cuidado, pero medidas que no fueron muy de cuidado, y se hace muy difícil hacer el balance, como vos decís, ¿no? Entonces esto de que estuvimos dos veces muy cerca, ¿no? Porque primero era posible en el momento del inicio si se hubiese contenido mejor la llegada de los turistas, justamente porque una ventaja que teníamos era que empezó muy lejos de Argentina y que llegó más tarde a Argentina. Y el segundo momento era el que te contaba, en mayo, donde ese cierre tan temprano fue muy exitoso, logró que el virus no entrara a un montón de lugares. ¿Recordás? Catamarca, por ejemplo, tuvo 6 meses sin un solo caso. Bueno, Formosa aguantó casi todo el año, producto de políticas más duras para impedir el ingreso, pero tuvimos muchos otros lugares donde habían tenido
4, 5, 10 casos y enseguida lo habían controlado. Y en mayo estaba la situación controlada y el único lugar que crecía era el área metropolitana de Buenos Aires, con esos 2 focos de Chaco y Río Negro no se terminaban de controlar. Pero ¿y entonces qué se hizo mal? ¿Se suspendió ese sistema? ¿Por presión popular? ¿Porque la gente estaba harta, cansada, etcétera? Por la percepción de que la gente estaba harta, que después hicimos una encuesta hace unos 10 días donde dejó claro que eso no era tan así, o sea, que esa percepción de hartazgo involucraba al 20-25% de la población, o sea, es mucha gente, pero es una minoría, claramente una minoría. Y deben haber pensado, deben haber pensado también que era contraproducente seguir con esa cerrazón en función de las elecciones. Puede ser, pero faltaba mucho para las elecciones y el tema no era seguir con la cerrazón, porque en mayo se abrió casi todo el país y podía seguir abierto. Lo que había que hacer era cerrar las comunicaciones de Buenos Aires. O sea, es lo que hizo China con Wuhan. O sea, en Argentina podía retomar su economía, su funcionamiento, su vida social, con las limitaciones que tenemos. Esto es, no se pueden juntar igual 50 personas todas juntas en un lugar cerrado. Eso hasta que no estemos todos vacunados no se puede, pero diría, el 90% de las actividades se podía retomar en todos los lugares, salvo en Buenos Aires. Y lo que se hizo fue lo contrario. Se liberó Buenos Aires, se liberaron las comunicaciones de Buenos Aires con el resto del país, irradiamos a todo el país, y entonces entre agosto y octubre fue un desastre en el resto del país, pero fíjate el tiempo que llevó. O sea, tuvo que irradiar desde mayo hasta agosto para que comenzara a explotar en todos lados. Entonces, por eso digo, no estuvimos tan lejos, pero es como decís, no es una visión que se tiene. La visión que se tiene era que era ineluctable, que esto igual iba a pasar y que no se podía hacer nada, ¿no? Bueno, y esto, en definitiva, este es un repaso de lo sucedido, y el repaso de lo actual. ¿En qué estadio está esta sociedad argentina? Bueno, por eso yo decía tristeza, Quique, porque el asunto es que esto irradia hacia cualquier otra cantidad de cosas, no es solo la pandemia, es la idea de no podemos enfrentar colectivamente y solidariamente una crisis, y eso implica que irradia hacia otras cosas. Y cuando se mueren los viejos, la idea que se mueran los que tengan que morir, y bueno, y si se mueren los pobres, que se mueran los que tengan que morir, y si se mueren los refugiados, que se mueran los que se tengan que morir, parece que cada uno cuenta solo consigo mismo, ¿no? Por eso te decía una respuesta corporativa. 2 ejemplos te doy. Primero, cuando salieron justamente en ese mes de mayo, cada uno a tratar de que se liberara su actividad, ¿no? Sin pensar en el efecto que podía tener esa actividad en el conjunto. Y lo mismo con las vacunas, ¿no? O sea, salió cada grupo a decir, ahora hay que vacunar a los míos, ¿no? Sin pensar, bueno, ¿qué necesita la sociedad? A ver si realmente corresponde que sean los primeros o no, digamos, ¿no? Más allá de la corrupción y las vacunas, amigos, estoy diciendo como criterio más global, ¿no? Hasta cada grupo de actividad intentando que a los suyos se los vacune primero, ¿no? Es difícil una sociedad donde todos están pisándole la cabeza al otro a ver cómo conseguimos una ventaja. ¿Y esto, Daniel, es prototípico argentino o es humano? Ni una cosa ni la otra, ¿sí? O sea, no es prototípico argentino porque tenemos muchas sociedades que han hecho lo mismo o peor. Ahora, no es humano porque hay otras sociedades que han actuado distinto. Entonces yo diría que lo humano es que tenemos las dos cosas. Tenemos el egoísmo y la solidaridad dentro nuestro. Es una lucha ante cada evento. Y bueno, en esa lucha tiende a ganar hegemonía una cosa o la otra. Y lo que es triste de ese balance en la Argentina es que por lo menos en este primer round, si vamos a llamarlo así, o en esta situación concreta, y tendió a primar lo peor de nosotros, ¿no? Lamentablemente. Claro, bueno, el hundimiento del Titanic, ¿no? Ahí aparece lo mejor en solidaridad y aparece también lo peor del sálvese quien pueda y me salvo solo. O tengo la ilusión, porque a mí siempre me gustó esa ilusión, ¿no? Del tipo que corre hacia la popa, alejándose del agua y creyendo que se está salvando, ¿no? Y el tipo está convencido de que si va hasta la popa se salva. Y el Titanic se hunde prolija y parejamente hasta que inclusive la popa se hunde.
Tal cual, hubo. Es una pena porque hubo los primeros meses, por eso me da tanta pena, ¿no? En marzo, abril, hubo muchas actitudes muy solidarias de mucha gente, de organizaciones, acciones realmente, bueno, lo que se logró en los barrios populares, ¿no? Que el virus llegó 2 meses más tarde. Claro. Gracias a un muy buen trabajo ahí de las organizaciones. Pero todo eso quedó opacado por esto de los que corrían a la popa, ¿no? Como decís vos, de esta reacción que se generalizó de cada uno tratando de salvarse uno mismo al costo de los demás. ¿Y eso no demuestra que tenemos una sociedad en general con una estructura flojita? Es un buen término, me gusta lo de flojita, ¿no? Porque creo que tiene que ver con esto, como te decía, que la posibilidad, la potencia de una cosa y de la otra está en todos nosotros, ¿no? Y quizás esa estructura flojita es lo que generó que no hubiese logrado primarlo mejor, ¿no? Sí, porque a veces la imagino como una urdimbre, ¿no? Y si esa urdimbre está firme, está estirada, bueno, no digo que sea invencible, pero resiste mucho más que una urdimbre medio flojita, como te dije, que me parece que es nuestra sociedad. A lo mejor es porque somos relativamente jóvenes con respecto a los 10.000 años de Dinamarca, qué sé yo, no sé, pero que... No, pero me gusta este término que usás, porque creo que depende mucho de eso. O sea, sí, si uno encuentra solidez en los demás, en esa urdimbre, digamos, es más fácil sostener las mejores actitudes. Y es cierto que, bueno, hubo como una percepción de que no había reciprocidad. Eso pero bueno, todo esto se construye, ¿no? Me parece que es un desafío para el futuro, para nosotros. Bien. Daniel, te llamo en unos días. Gracias. Cómo no, gracias a vos, Quique. Abrazo grande. Abrazo. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo escuchaste y dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto.